En primer lugar, me gustaría hablar sobre todo de los géneros, de las temáticas, pero también un poquito, muy brevemente, de la historia del cómic checo, porque aunque no haya una conexión, una relación real o, eh, digamos, de contacto entre España y Chequia, sí que hay unas similitudes que podríamos establecer como paralelismos en la evolución de la historieta checa y española. Una de las cosas que unen ambos mundos es ese régimen de opresión, esa dictadura que, pues, si Checoslovaquia fue comunista, aquí fue franquista, y eso necesariamente da el fondo, el contexto a toda la historieta. Por mucho que no sea historieta realmente enfocada hacia historia o hacia política, claramente de este género, sí que el trasfondo es necesariamente histórico. Y eso es lo que ambas tienen en común. Entonces, como en otras partes de Europa, la historieta se podría datar en los principios a los periódicos, ¿no? A esa cosa satírica, caricaturesca, eh, más bien de tiras satíricas hacia bueno, observaciones del mundo, de la cultura, nada parecido para niños, ¿no? Más bien, pues como una derivación en los periódicos hacia la burla, hacia el tono humorístico, irónico de los sucesos. Y también en Chequia, bueno, todavía en Imperio Austrohúngaro, entonces, se publicaban estas tiras cómicas en en los periódicos. Luego, en los años 20 del siglo XX, ya aparecen las primeras publicaciones y fíjense, la primera en lengua checa, la publicación ilustrada más antigua, se llama Paleček Přítržertu a Pravdy, lo que vendría a ser en la traducción Pulgarcito, amigo de broma y la verdad. ¿Suena o suena Pulgarcito? Suena Pulgarcito, ¿no? Pues qué curioso que no había contacto y tenemos Pulgarcito en Chequia y tenemos Pulgarcito en España. Pues claro, se trata de un personaje folclórico europeo, entonces se acogió tanto en Chequia como en España, ¿no? Esas son las curiosidades de la vida. Y el primer creador de cómic checo fue el caricaturista Ladislav Vlodek. No sabemos mucho de Vlodek, simplemente que sí que conocía, era conocedor de la evolución de la historieta americana y que quiso innovar en el sentido de traer el bocadillo hacia los cómics, hacia las historietas, porque como aquí en España lo que sucedía era que las historias ilustradas eran secuenciales, pero el texto iba detrás, iba debajo y era muy largo. Y entonces con el Yellow Kit, eh, voilà, tenemos el bocadillo. Aquí muchos de los historietistas en general no estaba bien recibido como algo que viene del occidente decadente, ¿no? De Estados Unidos, y en República Checa pasó tres cuartos de lo mismo, ¿no? Eso no lo queremos, eso viene de Estados Unidos. República Checa siempre ha estado un poco alineada más con Rusia, más que con Estados Unidos. Entonces, no lo acogió, no, esta innovación no fue acogida muy bien, muy positivamente. Y Vlodek dijo, pues, dos piedras, yo me voy a otra cosa y dejó la historieta estar. La revista Cowle fue la primera donde se empezaban a publicar historietas ilustradas que correspondería como a TPO, ¿no? Y estas revistas que teníais aquí en España. Eh, en los años 30 aparecen ya historietas para niños
entonces cómic como medio infantil, por dos ilustradores muy conocidos, Joseph Lada, que empezó con estos animales antropomórficos que están involucrados en diferentes aventuras, tienen que ver mucho con el folclore checo. Y de hecho, si algún día vais a la República Checa, las postales y sellos, vais a encontrar estas ilustraciones, son muy emblemáticas para la cultura checa. Se reconocen fácilmente porque los personajes tienen como dedos cuadrados, no son redonditos. Por otro lado, aparece Ondřej Sekora y este sí que puede sonaros un poco por la hormiga llamada Ferda. Esta hormiga también se adaptó a dibujos ilustrados que quizás os pudisteis ver. Es una hormiga con un pañuelo rojo con puntitos, muy espabilado, muy trabajador. Y también está involucrado en diferentes clases de historias. Y estas historietas pues se publican periódicamente a partir del 33 y todavía sigue siendo el dibujo de referencia, ¿no? Y ilustrador de referencia. Secora ocupa en Chequia una posición comparable con autores como Escobar, el creador de Zipizape, o Manuel Vázquez, ¿vale? Equivaldría en importancia a estos ilustradores. También, por otro lado, en los años 30 tenemos la revista Preguera, Mladí Hlasatel, que sería una cosa como joven pregonero, que valdría al TPO, ¿no? Y estas revistas, pues como más adelante Pulgarcito también, ¿eh? Y tenemos este grupo de 5 chicos que son chicos como ese club de los scouts que van siempre juntos, resuelven misterios, siempre las historietas están ubicadas en ese centro urbano clandestino, oculto con leyendas urbanas misteriosas y tienen que resolver estos misterios. Eh, Son dibujos míticos que han marcado varias generaciones, inventados por Jaroslav Foglar y dibujados por Jan Fischer. Y estas historietas aparecieron primero en esta revista, pero luego también se escribieron como libros, como la trilogía esta de Stinadla. Stinadla es un barrio muy antiguo de Praga y realmente fueron historietas que, aunque trata de 5 chicos, fueron leídas por chicos y chicas. Era básicamente lo único que teníamos allá y que no ha sido ideológicamente manipulado, digámoslo así. Eh, Como equivalente, no sé si aquí en España había alguna historieta así que tendría como protagonistas 5 chicos o un grupo de chicos. Quizás no, sí. A mí no me suena mucho, pero eh, más allá de España, de Famous Five sería equivalente o los The Hardy Boys. Sí, eso era, pues eso, ¿no? Pues, dirigido al público juvenil, dirigido a esos niños que eran sedientos de aventuras, pero al mismo tiempo enseñaban valores morales. Tenía esta función también educativa. Y finalmente, pues la Segunda Guerra Mundial, en los años 40, bueno, después de la guerra, aparece este personaje que se llama Perak, y Perak quiere decir algo como el hombre de muelles. Tiene los muelles en los pies que le posibilita saltar, dar saltos enormes, y sería como algo como el primer superhéroe checo, a lo cutre, pero ya vemos que hay esta
reflexión o esta mirada hacia lo americano, ¿no? El género de superhéroe, porque el Superman nace en los años 30 y luego viene, ¿no? Todo lo posterior, años 30, 40, 50, los años dorados del género de superhéroes, pues los chicos también tienen este superhéroe que básicamente no hace otra cosa que luchar contra los nazis. Y claro, después de la guerra, eh, toda esta serie de historias, pues lo canoniza como el primer superhéroe checo. En los años 60 tenemos bueno, casi a los finales. En el 69, la revista infantil Stirlistek, Trébol de cuatro hojas en traducción, que sería una revista juvenil, infantil juvenil, con estos cuatro personajes creados por Jaroslav Němeček y escritora Ljuba Štiplova. Y lo que vemos aquí, la portada de Stirlistek es amarilla, es la primera, la del 69. Y la otra es la que correspondería al mes de mayo de 2026. Es la única revista que sobrevivió todo, toda la revolución de terciopelo, toda la primavera de Praga, ¿no? Primero la primavera, luego terciopelo, y todas esos años turbulentos, pero siempre tuvimos ese cuarteto de Mishpulin, que sería el gato, investigador científico, el cerdito, no, el cerdito, ¿cómo se llamaba el cerdito? Ya no me acuerdo. Bobik, que era un pachorro, un glotón, y Fifinka, que ponía al orden, ¿no? Esa mujer que tenía que ser muy amable y cuidar de los tres chicos. Y Pinja, el conejito, que era muy tímido, pero muy agradable. Entonces, claro, representaban la juventud, representaban los niños, todo el mundo se veía reflejado. Como había personaje femenino, también las niñas veían estas historietas y se leen hasta ahora. Yo misma he crecido con Flechas Rápidas, con Stirlistek y con todos esos personajes, porque en definitiva es lo que permaneció, lo que marcaba a nuestra generación. Y también en los años 60 aparecen estos dos, otros, Jaroslav Malak y Adolf Born, que podrían equivaler en cierta medida a lo que sería la escuela bruguera, ¿no? Aquí en España, que marcó una generación muy importante, con la diferencia que quizás aquí hay más enfoque hacia lo científico, las invenciones y bueno, eh, para un poco también edificante, educativo, aunque eh, todos estos cómics de los años 60 sí que no lo tuvieron fácil eh, pasar por el filtro de la censura. La renovación de la historieta y la consolidación del género de medio no fue nada fácil, y a pesar de todo eso, bueno, lo que culminaría con la primavera de Praga, algunos intentaron seguir adelante, ¿no? Con estas publicaciones. No fue nada fácil. Tenemos autores contados en los dedos de dos manos, diría. Entre los años 60 y 70 aparece Karel Saudek, con su propio nombre. Kaya sería como un diminutivo, que fue el autor más significativo para el cómic adulto. Él también era conocedor de género de superhéroes americano y también de las bellas mujeres americanas, ¿no? de la época, y bebe mucho
de la influencia americana en sus cómics. ¿Qué pasaba? En los años 60 y 70, mal rollo. Eh, Saudek fue censurado, prohibido, sus cómics no podían salir, entonces una de las maneras de que se hagan conocer sus cómics, sus tiras cómicas y sus historietas, fue publicarlas en el Boletín de la Sociedad Espeleológica de Praga. Entonces allá, entre las cuevas y investigaciones espeleológicas, aparecían los cómics de Saudek. Por ejemplo, Pepig Hippie, que sería como Pepe el hippie, o Lips Tulian y Muriel y Los Ángeles, el más emblemático, el más conocido, el que se suscribe, ¿no?, en la historia de la evolución del cómic, y que también da nombre al premio que se da al cómic checo, ya desde hace muchos años, que se llama Muriel. Tenemos una sociedad dedicada a los estudios de cómic que anualmente premia los cómics, mejores cómics infantiles para adultos, y traducciones y la labor de divulgación de los cómics también. Entonces, Kaya Saudek marca la historia del cómic checo. Es realmente importante, aunque no será hasta el 89, después de la Revolución de Terciopelo y la caída del comunismo en el país, que se empiezan a publicar sus trabajos. Después de la Revolución es un gran qué, ¿no? Cae un régimen, estamos en la transición, estamos en los finales de los 80, principios de los 90, lo que equivaldría aquí a los 75, ¿no? Después de la muerte de Franco y la transición hacia la democracia, era por un lado un tiempo de incertezas, pero por otro una gran apertura, un entusiasmo, ¿no?, hacia, pues, por fin hacer lo que se quería hacer, o lo que se tuvo que hacer clandestinamente, y lo que ahora se puede hacer públicamente. Entonces sí que había muchos intentos de crear nuevas revistas de cómic donde se podrían publicar trabajos de esos autores emergentes que quisieran contar sus historias, ¿no? Porque algo parecido ocurrió también con Carlos Jiménez. No vemos sus obras como Paracuellos, eh, como todos esos los profesionales y 36, 39 malos tiempos, etcétera, hasta realmente pasar a la democracia, ¿no? Porque estos cómics no podían ser publicados antes, porque criticaban, pues, las prácticas durante el franquismo. Paracuellos con los ¿cómo se llamaban estos? Los de auxilio social, los hogares de auxilio social, ¿no?, que él mismo ah, ah, ahí él mismo fue internado, pues no se pudo publicar hasta después, ¿no? Pues tenemos un poco lo parecido con Saurek, que entonces sale su producción, ya que puede, porque sí que, aunque sean historias como de personajes underground, sí que hay una crítica implícita al régimen con el que mucha gente no estuvo de acuerdo, pero no podía pronunciarse antes. Y aparecen revistas, pero tal como aparecen, también desaparecen, porque todavía eh, no, eh, no hay ese sustrato fértil para estas revistas. Hay cosas más importantes en esta época de transición, pero una lo consigue, publica 36 números, Cometa, y esta sí que cede espacio no solamente a Saudek,
sino también a estos autores que conocemos ahora como los autores de la generación 89, que nacieron en el comunismo y durante el comunismo y entonces empiezan a publicar cuando ya pueden. Y dos de ellos vais a ver también durante la exposición esta de ahora, aquí y ahora, la exposición del cómic checo, y es Lucielo Mová con estas obras Anita y Pepe, Cada día es nuevo o Los salvajes, y ya Pavel Čech, que os he traído esta novela gráfica sin palabras que se llama A, que realmente podría ser, si aquí fuese un nombre, estuviese un nombre español, también podría servir, porque básicamente se trata de una historia donde en un país sin nombre, en la escuela, en los medios y en todas partes, en los periódicos, se proclama la A, se divulga la A. La A sea el mensaje ideológico de derechas, izquierdas, de arriba a abajo. Da igual, pero es la A y no es ninguna otra. Y entonces es la historia de un chico que se da cuenta de que hay más letras en el alfabeto, ¿no? Y empieza con su invento, que es propio de esta generación de cómics, de historietas, de inventos, de Adolf Born y otros, empieza a divulgar otras letras, ¿no? Y esto es muy metafórico, muy simbólico a cualquier régimen totalitario, ¿no? Donde simplemente existe una única verdad y necesitamos gente que venga con alternativas, ¿no? Y luche un poco contra esto. Eh, Como tenemos este pasado de represión, la historieta checa realmente sirvió como arma, como uh, una, 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 manera de resistencia, ¿no? De la gente contra el régimen, contra la opresión, a pesar de la censura, a pesar de prohibiciones, se buscaban su camino, ¿no? Hacia la publicación, hacia la expresión. Y esto pues se queda en el trasfondo de cualquier historieta que sea para niños, que sea autobiográfica, que sea totalmente fantástica, siempre habrá un eco de esta historia. Y pasamos al presente con esta revista Crew, que se empezó a publicar en 1997 y que es muy importante porque aunque apenas publica el cómic checo como tal, sí que contribuye decisivamente a reavivar el interés por el medio en la República Checa. Publica mucho autores franceses porque sirve como referente, ¿no? Al cómic europeo y también eh, cómics y autores americanos y bueno, es como que posibilita esta abertura a los autores, ¿no? Al cómic en general, el cómic universal y muchos pues también autores checos no es que han existido toda la vida en una burbuja, ¿no? En el vacío, sino que tienen sus referentes y sus referentes europeos y sus referentes eh, americanos y asiáticos, obviamente. Y entonces la revista recoge primero los autores americanos franceses, publica Saudek, obviamente, y también posteriormente se abre a los autores checos y ofrece este punto comparativo, ¿no? Que realmente cómo los autores checos se inscriben a esta tradición y la evolución del cómic en general. También vais a ver mañana
hoy no le he traído, pero un número especial de la revista ARC, que también se dedica exclusivamente al cómic. Hay un número que me pidieron escribir sobre el cómic español. Entonces hay un artículo sobre la historieta española y sobre el Carlos Jiménez, como el referente, como el cronicista, ¿no? de la historia de España. Y pasamos a la generación cero, que son todos esos autores emergentes a partir de 2000, que coincide también con la expansión y con la popularización de la novela gráfica. Tenemos muchos de ellos, vais a ver en la exposición, son gente nacida en los años 70, 80, y luego pasamos a los más jovencitos de los 90 y 2000, que ya son mucho más abiertos, mucho más abiertos al mundo y tienen estas referencias internacionales, porque tanto la generación de 89 como todavía la generación cero hacen una mezcla, están ahí como comprometidos con hacer homenaje a lo que sería la evolución de la historieta checa, pero también buscándose su propio estilo y abriéndose al mundo. Vale, pasamos a la segunda parte, que es esos géneros, estas temáticas que son como las más populares dentro de la historia del cómic checo. Y en primer lugar sería el cómic histórico y político. Tengo aquí lo que sería Alois Nebel. No sé si os suena de más bien una película, ¿no? Esta historia se empezó a publicar entre 2003 y 2005, es una trilogía. Esto ya es recopilada la trilogía en un solo volumen, que básicamente trata de un jefe de una estación muy pequeñita ferroviaria en la frontera entre Moravia, República Checa, Moravia y Polonia, en la zona que se llama los Sudetes. Y los Sudetes siempre fueron una zona muy conflictiva, muy polémica, no solamente durante la Segunda Guerra Mundial, porque era la vía por la cual llegaban los judíos a los campos de concentración, a Auschwitz, pero también después de la Segunda Guerra Mundial, toda esta eh, bueno, venganza, digamos, cuando el pueblo checo quería echar los alemanes de esta franja. Y bueno, también de esto se habla poco, pero también había mucho conflicto. Entonces, Alois Nebel, Nebel, ¿alguien sabe alemán? ¿No? ¿Qué quiere decir Nebel? Der Nebel es niebla. Niebla en alemán, lo que le da nombre al protagonista, que sufre unas alucinaciones que le llevan al pasado, ¿no? Y que revive estos momentos trágicos de la historia a través de estas alucinaciones. Y esta historia fue llevada al cine por el director Tomáš Luňák y fue nominada al Premio de Cine Europeo. Entonces, formó parte, estuvieron invitados en el Festival de Cine de Gijón. Y aquí una cosa muy curiosa es que, bueno, todos los directores que formaron parte de este festival estaban sentados en la primera fila y los checos en la cuarta. Y resulta que entre todos los nominados, entre ellos Arrugas de Paco Roca, hecho película animada, esta ganó. Esta ganó el premio de cine europeo. No se lo esperaba nadie. Y incluso cuando había la rueda de prensa con el director y su equipo, no apareció nadie. Entonces así somos los chicos, famosos por el mundo. Y claro, pues después de los años del año 2000,
tenemos muchas novelas gráficas que aparecen, otras tantas, ¿no? Voleman y otras que no os dirán nada porque no se han traducido al castellano y son nombres que no vais a retener todos, ¿no? Pero luego vais a ver, por ejemplo, Easy Cruz y Karel Yerie sí que están en la exposición. Vais a ver sus obras. Otro cómic histórico político, Zatím Dobrý, esta sí que se tradujo al castellano, de momento bien, que cuenta la historia de los hermanos Machine, hijos de un potente militante contra los nazis muy activo durante la Segunda Guerra Mundial y los hijos no han caído muy lejos del árbol, entonces luchaban contra el régimen comunista y entonces la historia cuenta cómo después de todos los sabotajes, ataques armados y acciones de resistencia, huían hacia esa Alemania occidental, atravesando Alemania del Este, ¿no? Y toda esta emoción de este thriller histórico, cómic bélico, la narrativa de la huida y todo esto. Muy interesante, ¿no? Es con esta estrellita soviética discreta en la portada. Otra cosa también muy sintomática del cómic checo son cómics biográficos, ¿no? Tenemos muy pocos los que se conocen ahí fuera del país, pero sí que en el mundo del deporte, quien corre tiene que conocer a Emil Zatopek, sobre todo porque en las Olimpiadas del 52, me parece, ganó las 3 medallas de oro de 5.000, 10.000 y maratón. Es un referente. ¿Sí? La locomotora humana. Sí, sí, sí. Si quieres correr, corre la milla. Si quieres cambiar tu vida, corre la maratón. Era su lema. Pero también vemos como la portada tiene esos colores. ¿Qué os recuerdan esos colores? Es así tricolor. Sí, esos carteles soviéticos de propaganda tenían este estilo. Entonces también tiene ese trasfondo del comunismo, del régimen, que a pesar de, ¿no? Él quería sus cositas, no estaba tan de acuerdo con el régimen, tenía sus momentos de rebeldía y era un poco intocable porque era muy conocido y muy famoso y ganaba medallas, entonces era una persona algo incómoda para el régimen. Y asimismo, Viera Chaslovska, ella fue gimnasta y también ganó muchos premios, una de las mejores gimnastas. Ganó en Tokio de 64, Ciudad de México 69, 68. eh, También políticamente incómoda, a pesar de ser pues brillante en el deporte. Y Stefanik, eh, esto está ubicado más hacia la Primera Guerra Mundial, Checoslovaquia, en la época de Checoslovaquia independiente. Fue un personaje científico, aviador, diplomático y general del ejército francés. Está bien, pero como historieta le falta, ¿no? Es como que queremos hacer una biografía de un personaje famoso, cogemos este medio sin bien saber cómo explorar sus posibilidades. Eh, Cómics autobiográfico es curioso que como aquí cómic autobiográfico realmente tiene su tradición, en la República Checa hasta el año 2000 no hay nada, no hay nada. O lo camuflan muy bien o no hay nada. El primero fue este, Bez Vlasu, que trata la historia real de la chica que lo escribió, Teresa Drahoňovská, que, bueno, lucha contra, es su camino, la lucha con
con alopecia, ¿no? Y todo lo que quiere decir ser una mujer joven sin pelo. Porque lo primero que se nos pasa por la cabeza, si es joven y no tiene pelo, es que tiene cáncer, ¿no? Y todo esto de los estereotipos muy arraigados en la sociedad, que la melena frondosa, larga y sana es realmente sinónimo de salud y belleza, ¿no? Y históricamente fue así. Quien se corta el pelo, mujer con pelo corto, es extraño. Es como que aquí hay algo, aquí hay un grito de resistencia, o aquí hay una enfermedad, o aquí hay algo malo, ¿no? Entonces, este cómic es muy importante porque va más allá de, de- de ser medicina gráfica, ¿no? Porque sí que trata y, ah, da a conocer esta enfermedad autoinmune, pero va más allá, quiere romper los mitos, ¿no? Sobre la belleza, sobre los cánones y sobre cómo tiene que ser una mujer en la sociedad, ¿no? Y esa libertad de yo quiero llevar el pelo como a mí me da la gana, y ya tengo lo suficiente, si estoy sufriendo con alopecia, aceptarlo yo misma, como para que la sociedad todavía me impone todos estos prejuicios. Entonces, esta novela gráfica fue traducida al castellano y al catalán por la servidora, y fue publicado por Andana Gráfica al año pasado, nada más. Tenemos Každý den je nový, cada día es nuevo, que vendría a ser un diario de Lucía Lomová, esa autora de la generación 89, que no es nada otro que su diario, pero en forma de cómic. Así, ella lo hizo como un ejercicio para soltar el dibujo, para no estar tan enfocada hacia qué y cómo pinto, sino que voy a pintar lo que me sale cada día, eso sí, intentaré mantener 365 días dibujando algo de mi vida, ¿no? Y lo voy a hacer en esta forma. Y finalmente, Serchovka, que vendría a ser algo como Asuntos de Corazón, que es la historia autobiográfica de la ilustradora de Bezvlasu, de Calva. Eh, Le puse el título Calva porque sin pelo me parece muy poco fuerte. Calva tiene más resonancia, es la punchline bien buena. Bueno, Serchovka no es lo que parece. Cuando empezamos a leerlo, parece que trata de una historia para chicas jovencitas que no pueden encontrar novio, y que hay que fuerte esto de ir de cita a cita y no encontrar mi príncipe azul, pero luego nos da una hostia muy bien dada y toma un giro interesante. Os la recomiendo. No voy a decir más, pero a lo mejor saldrá pronto en español. Y claro, adaptaciones literarias, ¿vale? Tenemos muy pocos autores literarios que son conocidos más allá de la República Checa, y uno de ellos es obviamente Franz Kafka. Franz Kafka, ¿quién no conoce Franz Kafka, verdad? Pero Franz Kafka escribió toda su obra en alemán, ¿no? Es un ejemplo, el mejor ejemplo de autor checo, pero bueno, se hizo famoso, pues lo vamos a comprar. Zamek es el castillo, la adaptación del castillo de Kafka, pero luego tenemos aquí R.U.R., que fue una obra de teatro de Karel Čapek de 1920, representada en el podio en el 1921, que cuenta esta historia de insurrección de los robots y que acaban con la humanidad. Y la palabra robot viene de aquí. Es otra cosa, aparte de la cerveza, que tenemos los checos, que la palabra robot es de origen checo. Sí, sí. De hecho, no fue Karel Čapek mismo quien inventó esta palabra, sino su hermano, que estaba pintando ahí sus dibujos
Y Karel le preguntó, es que tengo esos autómatas y necesito un nombre para ellos porque autómata no me acaba de cuadrar. Y le contesta, bueno, ¿y por qué no los llamas robots de rabota? ¿No? Rabota como un trabajo forzado, que viene de ruso. Y dijo, ah, pues vale, robots. Y ahí se quedó. Entonces, en 2020, 100 años después, se adaptó por Katerina Chupova a la novela gráfica y, y es muy acertada esta adaptación porque realmente en el mundo que nos toca vivir ahora con la inteligencia artificial y todo eso que sí, transhumanismo y posthumanismo, pues nos abre un camino interesante, ¿no? Y da una reinterpretación a todo lo humano y no humano, ¿no? Eh, que es muy actual. Realmente una obra escrita hace 100 años, más de 100 años, es más actual de lo que podíamos esperar. Con esta obra, esta también se tradujo al castellano, publicado en 2022 por La Cúpula, traducción de La Servidora, es mi primer bebé. Eh, Fuimos a Bogotá, a Filbo, a representar República Checa barra España, porque, claro, la Feria del Libro Internacional de Bogotá el año pasado fue dedicado a España. Entonces nos invitaron la autora y a mí para hablar de esta novela gráfica, pero también de la traducción, ¿no? Al español y cómo ha sido recibida aquí y conectada con ese teatro experimental que también ocurría aquí en España en los años 20. Finalmente, pues tenemos los temas sociales y psicológicos. Ya hablamos de Calva. Esto es durante um, un encuentro de las autoras, ambas autoras, en Barcelona con la asociación APELO, que es la Asociación Catalana de Mujeres que Sufren Alopecia. Bueno, mujeres. Es una organización de gente con alopecia, pero hay solo mujeres. Los hombres son invisibles, aunque estadísticamente también sufren alopecia y toda la lucha social viene por parte de las mujeres. Y también participaron Sandra Román, que hizo un documental sobre alopecia, que dijo que cuando empezó la investigación sobre alopecia, en las bibliotecas y archivos no había nada, nada en absoluto en castellano. Hasta el año 2019 no había nada en absoluto. Si quisierais leer algo sobre alopecia, teníais que acudir a bibliografía inglesa. Eh, pero bueno, poco a poco se abre eh, bueno, se hace visible, ¿no? Esta enfermedad autoinmune y es gracias a estos proyectos. No solamente la novela gráfica, sino también el documental y también esta exposición de fotografías titulada Pelonas de Annabel Sprout, que también contribuyó significativamente a hacer visible esta enfermedad. La Prostachilenost Pura Locura, también publicada muy recientemente, sobre la ansiedad y el mundo interior, ¿no? Todo lo que ocurre en el mundo, en el interior de una persona que sufre ansiedad y ataques de pánico. Muy actual también por experiencia, ¿no? En los institutos y en la universidad, que hay muchos, o parece que han aparecido muchos más casos de ansiedad entre los jóvenes. Y nosotros tenemos en la Universidad de Lleida eh, ese, ese servicio de UDL per tothom, UDL para todo el mundo, eh, que originalmente servía pues para gente que a lo mejor va con silla de ruedas, pues que tenga acceso a las aulas, o que tiene problemas de visión, pues que se adapten las clases, pero ahora últimamente tratan más problemas, casos psicológicos, ¿no? De ansiedades, de depresiones y todo esto. Entonces, una lectura muy necesaria y creo que obligatoria para llevar a las aulas, para hacer un poquito de educación en este sentido.
Y insistiendo con esta novela gráfica, bueno, varias ya, Oscaret, que es la patata caliente, porque ya desde antes de la pandemia, la traduje y dije, esto saldrá seguro. Voy a ir a primera editorial y lo voy a ofrecer y me lo van a quitar de las manos. Pues no es así. No la quiere nadie. No la quiere nadie. Y es una olla. Es una joya. Es una joya porque narrativamente está construida de manera brillante, con muchos niveles de lectura y a nivel visual, a nivel de ilustraciones, es una belleza. O sea, le costó 10 años en acabar esta obra, está de medio, muy Navy Chisen, mi mayor sueño. Hay unas referencias intertextuales a David Lynch, a Mebius, a Franz Kafka, tema de alineación, surrealismo, Chris Ware y Charles Burns. Lo tiene todo, es como un road movie, pero mucho más trabajado, muy surrealista, muy difícil para una lectura porque mezcla realmente la realidad con los mundos alternativos del personaje. Tiene este body horror, este componente de body horror y lo grotesco de Cronenberg y, Ito, ¿no? Bueno, merecería la pena realmente que alguien de las editoriales españolas lo quisiera publicar porque ya salió en francés por Presquelin y ahora sale en portugués. O sea, disparan cerca, pero no aquí. Pero vamos a seguir luchando, ¿no? Yo no me doy por vencida. Ciencia ficción, esta me hace especial ilusión porque este autor empezó a publicar hace 20 años en un web sobre arte en general, poesía, fotografía, pintura, cómics también, entre otros. Yo también contribuía con mis cositas, con mis escritos y nos conocíamos ahí y voilà, 20 años después se hizo famoso y tiene cosas publicadas y es muy bonito porque su gran influencia se puede notar, ¿no? El Mebius allá y el personaje que es su personaje de esos años atrás, que parece un principito que está viviendo unas historias alternativas en universos alternativos, muy, muy entretenido. Y esto sería todo. Luego, en cuanto a las traducciones, pues tenemos algunas, demasiadas, ¿no? Pero ahí estamos, la labor continúa. Tenemos esta primera de 2016, que no viene a ser bien una traducción, sino solo del título, porque es una referente de lo que se conoce como woodcut novels, ¿vale? Los primeros cómics sin palabras, con esa técnica de woodcut, no sé la traducción en castellano, ahora no me sale, em, que equipararía a los autores como Chris Ward, Franz Massarel, ¿vale? Estos primeros que están recogidos en un volumen muy, muy recomendable de David Verona, Wordless Comics. Y eso pues marca una dirección luego para autores como Drucker o Thomas Ott, ¿vale? Que continúan con esta técnica de blanco y negro y, y hacen cómics sin palabras. Luego tenemos Atopec. Mira, aquí hay una inversión de colores en la traducción española. Pensaron que así quedaba mejor, igual, pero tenemos mantenidos los colores, ¿vale? Ese grito a lo soviético. Tenemos Anita y Pepe, recopilado en diferentes volúmenes. Se publicaron los primeros dos, tanto en castellano como en catalán. Eso ya es la primera y única bueno, pues Penguin ha dicho no, en catalán también. No pasaron del número 2, no sé por qué, pero
igual los ratoncitos no tenían tanto éxito como pensaban. Alois Nebel, gracias a la película, entonces también se hizo la traducción. El traductor me comentó que no ha sido nada fácil porque había que saber polaco, había que saber alemán y había que saber todo el vocabulario del mundo ferroviario, que eso es una pesadilla y además es una novela gráfica que tiene mucho texto, que eso es una trampa también. Dices, voy a traducir cómics, es que no, total, no hay texto. Pues aquí sí. Eh, de momento bien, 2020. Eh, de momento todas estas novelas gráficas lo que les une es que las publican editoriales que no son editoriales dedicadas al cómic. Y los pilla en mala época. Mala época en el sentido de la pandemia y que realmente en las tiendas especializadas de cómic esto no salió, no sabían ni que existía. ¿Vale? Se vendía en las librerías, en la sección correspondiente quizás, pero no ha tenido tanto éxito porque básicamente el mundo del cómic no sabía de ellos. Esta cosa es muy curiosa. Santa Bárbara, lo recomiendo porque es una delicia a nivel de narrativa, de cómic, porque yo creo que tranquilamente podría competir con Chris Ware en cuanto a la complejidad del dibujo y de cómo está construida la historia. Se trata de un caso real de una secta eh, que había una mujer de 30 y tantos años que se hizo pasar por una niña pequeña y luego por un niño pequeño en Tromsø, en Noruega, y se empezaron a destapar cosas de maltratos, de pornografía infantil. Ha sido una causa muy, muy, muy importante en República Checa y cuando se empezaron a rascar em, las superficies, pues salió una causa muy, muy importante que salpicó gente importante del país. Entonces, una delicia. Eh, tanto a nivel narrativo como de ilustración. RUR, no tengo el libro original checo, lo quise traer, pero ya me pasaba 4 kilos de la maleta y dije, me van a poner una multaza porque es el formato grande A4. Eh, en la República Checa los pocos cómics que salen muy bien cuidados. Siempre el hardcover es ilustración a todo color. O sea, se las gastan. Se las gastan. Aquí ya pasamos al formato normal y así paperback, pero sí que lo hablamos con Emilio de la Cúpula, que las ilustraciones son tan buenas que haciéndolo más pequeñito no pierde en calidad, que sí que se conserva muy bien en detalle, pero veis que a todo color igualmente. También el libro costó 32,50, que no es un precio que puede pagar todo el mundo, ¿no? Y sobre todo por una cosa que es desconocida. Que lo mismo pasaría con Oscaret, porque es un libro de más de 300 páginas y quien quisiera editarlo, pues es una apuesta muy arriesgada. Calva, aquí veis tanto la traducción al castellano como en catalán, bastante fiel a lo que es el original, que tiene aquí, no sé si se puede apreciar, ese pelo que se intuye, ¿no? Que está ahí en relieve. También lo conservaron, Andana Gráfica, y Naprosta Chilenos, Pura Locura, que sería la última que salió. La última de momento, ¿vale? Porque acabo de entregar una traducción. Entonces esperemos que salga pronto y que podamos contribuir a este archivo de cómic checo con más ejemplares. Y bueno, espero que os gustará la exposición. Sin nada más que añadir, llegamos a la primera plana, que sería la del agradecimiento. Muchas gracias.